Mitología griega, el lugar del mito. A Grecia se debe el nombre y aún la noción de mitología. El espíritu de Heleno oponía, como dos modos antitéticos de pensamiento, el logos y el mitos, el razonamiento y el mito. El primero es todo aquello de que se puede dar cuenta racionalmente, todo lo que alcanza a una verdad objetiva, y es idéntico para todos los espíritus. El segundo es todo lo que se dirige a la imaginación, todo lo que no es susceptible de verificación, sino que lleva su verdad en sí mismo, en su verosimilitud, o, lo que viene a ser lo mismo, en la fuerza de persuasión que le confiere su belleza. El pensamiento griego entero oscila entre esos dos polos, el del logos y el del mito, y a menudo ha sorprendido que el pueblo más razonable del mundo también haya sido el que quizás ha inventado y seguramente difundido las fábulas más absurdas. Pero es vano preguntarse si los griegos han creído en los mitos. Es como preguntarse si el Zeus de Fidias era una imagen fiel del olímpico. La cuestión no tiene sentido. El Zeus de Fidias era bello y provocaba en el alma de quien le contemplaba una suerte de intuición de lo divino por la belleza. En esa medida, y sólo en esa, la estatua representaba al dios. Lo mismo pasa con los mitos. Cada cual podía creer en ellos o dudar de ellos a su gusto. Ninguno de ellos ha sido nunca artículo de fe impuesto por una autoridad religiosa. Así se ve a los poetas cómicos tratarlos con la mayor falta de respeto por una autoridad religiosa. Pero, más profundamente aún, cada cual tenía el derecho de modificar esos mitos, y no hay un poeta en toda la historia de la literatura helénica que no haya jugado, según su fantasía, con las tradiciones legendarias, modificándolas, adaptándolas, confiriéndoles tal o cual significación moral. Dominio fluido, movedizo, porque se ha desprendido de las sujeciones de la razón, la mitología se parece a la arcilla de que los artistas griegos modelaban a su gusto mil imágenes diversas, y ahí está su carácter más profundo, el que le ha dado su fecundidad para la historia del pensamiento humano. En todo tiempo ha proporcionado materiales a la creación poética o filosófica, y nunca ha constituido un dato inmutable, adquirido de una vez para todas, ni una teología revelada. El mito como símbolo. Eso es tan verdadero que vemos a un filósofo como Platón crear ante nuestros ojos un mito nuevo para expresar una intuición sobre la naturaleza del amor. Platón imagina, en el banquete, que el creador había empezado por configurar a los seres humanos mucho más fuertes, mucho mejor dotados que como son ahora. Cada uno tenía dos cabezas, cuatro brazos, cuatro piernas, y eran tan temibles en su fuerza que el señor de los dioses, inquieto de su obra, decidió debilitarles, y para ello los partió en dos mitades, cada una de las cuales se hizo autónoma. Y así es, dice Platón, cómo nació la humanidad actual. Pero esas mitades de seres, sintiéndose inconscientemente incompletos, buscan desesperadamente cada una la mitad que debe completarla. Ese sentimiento instintivo, ese impulso hacia otro, es la esencia misma del amor. Es muy probable que Platón no haya encontrado ese mito en la tradición religiosa griega, sino que lo haya imaginado por entero. Y lo que ha hecho Platón en el banquete, otros escritores lo han hecho antes que él, y otros más lo harán después de él. Hay en la mitología toda una serie de leyendas inventadas a gusto para encerrar una alegoría, solo que no siempre sabemos discernirlas, y los griegos tampoco podían siempre. Tenían incluso tendencia a buscar significación profunda en mitos que nunca la habían tenido. La verdad es que los mitos alegóricos no son ni los más numerosos ni los más importantes. No ocurre que todos los mitos griegos hayan sido, en un momento de su historia, depositarios de una verdad secreta. Algunos pensadores griegos y algunos modernos lo han creído, pero erróneamente. Los mitos de los filósofos de profesión, o de los poetas como Hesíodo, que son moralistas y por consiguiente de las maneras de los filósofos, forman en conjunto una categoría particular y no deben su existencia más que al hecho de que el modo de pensamiento mítico era familiar a sus autores. Existía una mitología anterior a los mitos alegóricos, era, lo repetimos, un modo de pensamiento que se reveló al usarlo, capaz de crear un universo dotado de sus leyes propias y que se nos manifiesta a través de la literatura, la epopeya, para empezar, luego el lirismo coral y la tragedia,
antes de que los filósofos se apoderaran de él. Los orígenes de la mitología griega. ¿Cómo pudo nacer ese pensamiento mítico? Este problema, que no se puede menos de plantear, no se resuelve con certidumbre. Sin duda, en su origen primero, la mitología helénica procede de una función inherente al espíritu humano, la facultad de crear realidades imaginarias, y es seguro que esta facultad se ejerció al principio preferentemente en el dominio de la religión. También el mito griego está en estrecha relación con esta, pero no se confunde con ella. En cierta medida, incluso se puede decir que es antirreligioso. Sí es cierto que tiende a desacralizar a las divinidades, integrándolas en sus fábulas, dotándolas de historia, prestándoles aventuras de que siempre se han escandalizado los espíritus verdaderamente religiosos. Se mostraba en Creta una tumba de Zeus. Píndaro, aludiendo a ese mito cretense, lo rechazaba resueltamente y para excusar la impiedad no encuentra otra cosa que alegar sino el gusto innato de los cretenses por la mentira gratuita. Mito y religión. La mitología tiene como carácter esencial el de atraer lo divino a la tierra, de abolir, de hecho, toda distancia entre lo inmortal y lo mortal. Se verá, pues, a Zeus enamorado, a Apolo esclavo de un rey tesalio, a Afrodita herida de una lanzada, a Hefesto renqueante. Los dioses tendrán una biografía semejante a la de los seres humanos, nacerán, amarán, se enojarán, incluso lucharán, y a veces morirán. Además, gustarán de descender a la tierra, de mezclarse con los hombres, de tomar cuerpo, sin que resulte de ello ninguna consecuencia metafísica. Es evidente que ese trabajo de fabulación debe distinguirse del pensamiento religioso, propiamente dicho. En los santuarios los sacerdotes meditaban sobre la naturaleza de los dioses. A veces su enseñanza revestía la forma de un mito, y entonces era una alegoría sagrada, pero tenían cuidado de no confundir la divinidad con la imagen que de ella se hacían los simples fieles o los poetas. La mitología debe mucho a los santuarios, pero no se ha desarrollado por entero a su sombra. Existen en el conjunto de los mitos muchas leyendas que tienen sabor popular y, más exactamente, folclórico, y quizás es en su dirección por donde conviene buscar la solución de nuestro problema. Son todas las leyendas que parecen surgidas de una reflexión sobre ritos o imágenes extrañas a la tradición primitiva de los helenos. Cuando estos llegaron a las orillas del Mediterráneo, encontraron allí divinidades y cultos cuya significación no comprendieron. Ellos mismos poseían una religión, con divinidades ya personalizadas, y son éstas las que tratarán instintivamente de reconocer en el mundo religioso nuevo con el que tropezaban. Para explicar las diferencias que observaban, el mito ofrecía sus inmensas posibilidades. Por ejemplo, en el mundo egeo había una divinidad femenina, la dama de las fieras, que se representaba de pie entre dos animales salvajes. La significación religiosa de la imagen no era accesible, naturalmente, a los invasores que, en cambio, creyeron descubrir en ella a su diosa Artemisa. La concepción de la divinidad cazadora, llamada a imponerse más tarde, habría nacido de esta confrontación. Quizás también de la misma manera es como surgieron las innumerables leyendas de las metamorfosis divinas, medio cómodo para dar cuenta de las 1000 formas divinas bajo las cuales se creía reconocer la misma personalidad divina. Zeus, en particular, fue el principal beneficiario de esas invenciones, y veremos que eso dio nacimiento a un ciclo de gran riqueza. Evidentemente, esa proliferación mítica, reacción espontánea del espíritu heleno frente a una realidad religiosa compleja, siguió siendo indisciplinado, independiente de cualquier autoridad sacerdotal y al mismo tiempo susceptible de presentar variaciones considerables de una ciudad o aldea a otra. Hay divinidades comunes a todos los griegos, pero los mitos sólo presentaron ese carácter de generalidad en época bastante tardía, y siempre con variantes locales que muestran muy bien que, ante todo, surgieron aquí y allá, sin duda, en un tiempo en que ya las oleadas de invasores se habían roto y compartimentado en los diferentes territorios del continente y de las islas. Los grandes mitos griegos aparecen ya formulados en los más antiguos textos de lengua griega conservados, es decir, los poemas homéricos. Homero, sin duda, no cuenta a ninguno, o casi ninguno, pues a veces hay mitos introducidos en episodios de la Ilíada y la Odisea, sino que numerosas alusiones a las genealogías
contenidas en el poema suponen la existencia de una mitología ya constituida. Esta mitología que se adivina comprende mitos relativos a las personas divinas y tradiciones legendarias en que aparecen héroes, es decir, seres medio humanos, medio divinos, que a menudo deben su nacimiento a la unión de un dios y una mortal, o que, de nacimiento por entero mortal, han sabido, sin embargo, ganar la amistad de los dioses y viven en familiaridad con ellos. Estas dos mitades de la mitología no forman desde ese momento dos dominios rigurosamente distintos. Existe toda una zona mal definida en que personalidades heroicas y divinidades tienden a confundirse y se adivina que tales o cuales héroes han sido antaño divinidades, pero que han perdido una parte de sus prerrogativas por diversas razones históricas. Inversamente, hay héroes que son realmente personajes históricos, reyes o taumaturgos, cuyo recuerdo ha persistido y se ha rodeado de leyenda. Su tumba se ha hecho lugar santo y su nombre se ha mezclado en relatos maravillosos. Ocurre incluso que los dos fenómenos se hayan producido en consecuencia a propósito de un mismo héroe, y que un ser humano divinizado haya recogido la herencia cultural y mítica de una antigua divinidad local, medio desaparecida. Sospechamos que eso ha pasado bastante a menudo con Heracles, el más invasor de los héroes, y es muy probable que las tradiciones relativas a los reyes de Micenas y de Argos o a los primeros soberanos del Ática mezclen inextricablemente la historia y el mito. Los marcos generales de la mitología griega. No obstante, a pesar de toda la confusión que preside la formación de la mitología griega, esa inmensa materia llegó a clasificarse y ordenarse. La constitución de una literatura cuya irradiación superaba el marco estrecho de las ciudades, el popular de la colonización, el desarrollo de las relaciones comerciales con todos los países ribereños del Mediterráneo oriental, la fortuna de algunos grandes santuarios como Delfos, Olimpia, para la Grecia propiamente dicha, y Mileto para Asia, todo ello tendió a internacionalizar los mitos, a hacer de la mitología el vehículo común del pensamiento helénico. En ese momento el mito se hizo superior a la ciudad, ya no surgió de una tradición local, fue importada de fuera, o más bien se presentó a su regreso adornado, enriquecido, reforzado por todos los elementos que le habían aportado las comparaciones con los de otras ciudades y aun de otras razas. La mitología desempeña entonces plenamente un papel esencial, que es el ser un sistema de pensamiento destinado a explicar lo que desafía la razón. Por ejemplo, lejos de quedar desconcertados por la religión egipcia, hirviente de figuras animales y monstruosas, los griegos remitieron su origen al tiempo en que, aterrorizados por el gigante Tifón, los dioses se habían disimulado bajo las formas más diversas y habían buscado asilo aún en las arenas del desierto líbico. Así, todo volvía a entrar en el orden. Lo desconocido, lo insólito, volvían a hallar un aspecto tranquilizador. En ese estadio, la mitología helénica elaboró varios ciclos, que forman los marcos generales y sólidos del sistema. Por lo pronto, las teogonías, es decir, la historia del engendramiento de los dioses, al mismo tiempo que la de la creación. Sospechamos que esta exigencia era extraña a la más antigua mitología helénica y que su idea les vino a los griegos del exterior, probablemente de Asia Menor. Después, cada uno de los grandes dioses se halló dotado de un conjunto de leyendas de orígenes diversos. Eso formó lo que se puede llamar el ciclo de los olímpicos. En él se encuentran supervivencias muy antiguas, pertenecientes a la religión de los conquistadores indoeuropeos, pero también aportaciones extranjeras, asiáticas, egeas y de un modo general prehelénicas. Al lado del ciclo de los olímpicos se formaron ciclos heroicos, que se presentaban como más netamente comprometidos con la historia. Las leyendas de los amores de Zeus, por ejemplo, podían colocarse en no importa qué tiempo, pero el nacimiento de un héroe o la guerra de Troya o la fundación de una ciudad se unían a tradiciones datadas que debían ser respetadas en lo posible. Ahí el mito es menos libre y los diferentes ciclos se dominan unos a otros. Por ejemplo, hace falta explicar por qué Heracles no se encontró nunca con Teseo, aunque la sucesión de las genealogías pone su actividad sensiblemente hacia el mismo tiempo. También hace falta saber por qué el mismo Heracles no fue a combatir contra Troya, por más que hubiera conocido a Néstor, que participó en la expedición y por consiguiente fue contemporáneo suyo.
Todas esas exigencias, cuidadosamente pesadas por los primeros historiadores de Grecia, condujeron a construcciones destinadas a poner de acuerdo a las tradiciones legendarias con la cronología y con una especie de verosimilitud general. Finalmente, esos mismos ciclos heroicos utilizados por los poetas épicos dieron lugar a relatos continuados de carácter más literario que las leyendas tenidas en cuenta hasta aquí. La Ilíada es el ejemplo más célebre de esas creaciones, pero sabemos que existieron otras y que no solo Troya, sino Tebas, Corinto y Atenas, entre ellas, llegaron a ser centro de toda una literatura mítica de la que solo ha llegado a nosotros una parte muy escasa. Esa clasificación, resultado de la evolución de la mitología, todavía sigue proporcionando un plan cómodo. Es el que seguiremos en nuestra exposición. Añadiremos a esas 4 grandes categorías: teogonías, ciclos de los olímpicos, ciclos heroicos, novelas legendarias, un quinto grupo que comprende leyendas aisladas, testigos dispersos de lo que fue la gran floración de los mitos en la Grecia anterior al clasicismo normalizador. Los sistemas teogónicos. Fue Hesíodo, el poeta de Ascra, en Beocia, quien redactó la más célebre de las teogonías. Sin duda, en el transcurso del siglo VIII a.C., Hesíodo pertenecía a una familia originaria de Cumas, en Eolia, y es probable que le marcara la influencia del pensamiento oriental, sugiriéndole elegir como tema de un poema a la vez épico y didáctico la historia de la creación del mundo y de las generaciones divinas. La teogonía de Hesíodo representa una síntesis religiosa ya muy compleja, en que se mezclan y se organizan en un sistema casi histórico divinidades salidas de todos los horizontes del mundo oriental. En él se encuentran naturalmente dioses puramente helenos, aportados por los invasores arios. Son la mayor parte de los grandes dioses olímpicos, así llamados porque la tradición quería que su palacio, análogo a aquel en el que vivían los grandes feudales de la era micénica, se encontrase en la cima del monte Olimpo. Zeus, Apolo, Hefesto y los demás, pero al lado de estas divinidades, Hesíodo concede un gran lugar y un papel importante a gran cantidad de personas divinas, a menudo poco distintas, de rasgos apenas esbozados, y que unas veces representan fuerzas de la naturaleza, entidades astrales o demonios del mar, o genios de la vegetación, y otras veces son simples abstracciones morales de nombres transparentes, como fuerza, discordia y otros mil. Los comienzos. En el comienzo, dice Hesíodo, estaba el caos, es decir, el ser donde no hay nada más que espacio, extensión pura, nada orgánico, nada que se pueda describir. Después, en ese vacío, se esbozaba la primera de las realidades que la limita y comienza a darle un sentido, la tierra, Gea, en la lengua de Hesíodo, que, en el griego clásico, que es la base segura de todo lo que es. Al mismo tiempo, el mundo se encuentra así dividido y compartimentado. Hay ya un caos bajo la tierra, y ese caos engendra el erebo, el vasto espacio subyacente en que, más tarde, tendrán su lugar los infiernos, y un vacío por encima de la tierra. Allí instala ésta a su primogénito, el cielo, que emana de ella. A la vez que esta división orgánica del universo tiene lugar el nacimiento de Eros, el amor, que es aquí el principio abstracto del deseo, y no todavía el pequeño dios maligno, perverso y alado, cuyas insolentes hazañas se complacerán en contar los poetas de la época helenística. Era indispensable hacer surgir al amor en los orígenes mismos de la creación, pues es como el motor universal. Él es quien provoca esas uniones monstruosas de los principios cósmicos, esos engendramientos que desafían a la imaginación y que no representan, en fin de cuentas, más que una inmensa dialéctica de la creación. Caos tuvo 2 hijos, Erebo y la noche. Tierra, sin embargo, después de haber engendrado el cielo, dio a luz a las montañas y las ninfas que, en ese momento, son genios de la montaña, el principio vital que anima la vida secreta de ésta. También corresponde a la tierra la maternidad del mar, Pontos, principio masculino, la ola poderosa, brutal, surgida sin intervención del amor de la tierra que rodea,
Así se encontraba instalada la decoración de la creación. La tierra, base sólida, elevando las montañas hasta el cielo, bóveda luminosa que se refleja en la extensión estéril de las olas marinas, y ya se esboza la alternancia del día y la noche, pues ésta, la diosa noche, había engendrado dos hijos luminosos, éter y día. El primero es la clara y pura luz que se adivina en las más altas regiones de la atmósfera, es la luz de los dioses. El día, por su parte, ilumina a los mortales y alterna con su madre la noche. Es notable que los grandes astros, el sol, la luna, no figuren explícitamente en esta primera creación. No son dioses primordiales, sino elementos del cielo estrellado, y su nacimiento, bajo los nombres de Helios y Selene, sólo se menciona con la tercera generación divina. La generación de los titanes. Pronto, una pareja adquiere la preeminencia, la de cielo y tierra, Urano y Gea, de la que nacen 12 hijos, los titanes y las titánidas. Los titanes son 6, Océano, el mayor, luego Seo, Críos, Hiperión y Apeto, y finalmente Cronos. Tienen 6 hermanas, las titánidas, Tía, Rea, Temis, Mnemósine, Febe y Tetis. En esta lista solo algunos nombres parecen responder a divinidades de funciones definidas, especialmente entre las titánidas. Temis es la justicia, Mnemósine la memoria, más generalmente el recuerdo, tanto por los monumentos como en el espíritu de los hombres. Son principios abstractos cuya presencia entre las divinidades primordiales da testimonio de una reflexión sobre las condiciones esenciales necesarias para que se establezca un orden del mundo, ese mundo cuya duración garantiza Mnemósine. En este estadio de la teogonía todavía no hay divinidades del tiempo, estando expresado éste en su materialidad por la alternancia de día y de noche, en su duración espiritual precisamente por Mnemósine. Tetis, a quien no se confundirá con su homónima Tetis, la Nereida, madre de Aquiles, es una divinidad marina. Parece personificar la fecundidad femenina del mar. Se casó con el océano, el mayor de sus hermanos, y le dio, según se dice, más de 3000 hijos, todos los ríos del mundo, y su morada está situada lejos, en el oeste, en el país del atardecer, todo rojo, que el sol visita a diario al bajar del cielo. Los nombres de los titanes no son menos claros, aparte del de océano. Se discierne un demonio astral, Hiperión, el que viaja a lo alto, que, casado con su hermana Tía, engendró el sol y la luna. Helios y Selene, la mayor parte de los titanes, sólo existen en su descendencia. Seo, por ejemplo, unido a su hermana Febe, la brillante, engendra a Leto, que más tarde será la madre de Artemisa y de Apolo. Críos, con Euribia, una de las hijas de la tierra, y de Pontos, la ola, engendró a Astreo, que fue uno de los maridos de Aurora, Eos, al gigante Palas, al que debe distinguirse de la diosa Palas Atenea, hija de Zeus, y finalmente Perses, que fue el padre de la diosa Hécate, la señora de la noche, diosa de la abundancia, de la elocuencia, pero también maga temible, hábil en metamorfosearse en perra, en loba, en asna, y cuya estatua de 3 cabezas se erguía frecuentemente en las encrucijadas. Y Apeto, por su parte, se casó con Climena, una de las hijas de Océano, y de Tetis, que le dio 4 hijos, Atlas, el gigante, que más tarde fue condenado a llevar sobre sus hombros la bóveda del cielo, Menoetio, que también participó en la rebelión contra Zeus y por esta razón fue fulminado y sumergido en el Tártaro, y en fin, Prometeo y Epimeteo, cuya leyenda veremos. Pero el titán cuya descendencia reviste importancia muy particular es el último, Cronos. A partir de él se desarrollarán inexorablemente los destinos que llevarán al poder a la generación divina de los olímpicos. Urano y Gea, además de los titanes y de las titánidas, habían tenido por hijos muchos otros seres, los cíclopes, Arges, Estéropes y Brontes, 3 genios de la tempestad cuyos nombres indican que representaban respectivamente el fulgor del relámpago, las nubes de la tempestad y el estruendo del trueno. Luego los hecatonquiros, los ciembrazos, 3 gigantes llamados Coto,
Briareo y Gies. Urano detestaba esta molesta progenitura y rehusaba dejarles ver la luz. Les obligaba a permanecer encerrados en las profundidades de la tierra, que estaba muy disgustada por ello. También estaba fatigada, se dice, de esa fecundidad continua que le imponía su compañero. En secreto pidió a sus hijos mayores que le ayudaran a vengarse de Urano. Ninguno de ellos consintió, salvo el más joven, Cronos, que odiaba a su padre, no se sabe bien por qué. Gea le confió entonces una serpiente de acero muy dura y aguzada, y cuando una noche Urano se acercó a Gea para fecundarla una vez más, Cronos, que se había puesto al acecho, le cortó de un golpe de serpiente los testículos a su padre y los lanzó al espacio. La sangre del dios herido cayó en lluvia sobre la tierra y el mar, donde engendró aún otras divinidades. La sangre que había impregnado la tierra salieron las eriñas, a las que también se le llama las benévolas, las euménides. Para conciliarlas son Alecto, Tisífone y Megera, las tres furias, genios crueles que viven en las profundidades del infierno, donde torturan a los criminales, los gigantes y una nueva generación de ninfas, las melíadas o ninfas de los fresnos. De la sangre mezclada con semen que cayó sobre el mar se formó una doncella que primero abordó en la isla de Citeres y luego fue a Chipre. Así nació la diosa Afrodita, en cuyo nombre los griegos querían reconocer la palabra que significa espuma, amor, y el hermoso deseo, continúa Hesíodo, sin tardar la cortejaron, en cuanto nació y se puso en camino hacia los dioses, y desde el primer día su privilegio, el destino que le toca tanto entre los hombres como entre los inmortales, son las chácharas de las muchachas, las sonrisas, las argucias, es el suave placer, la ternura y la dulzura. Las divinidades primordiales. Cronos, el más joven de los titanes, se quedó solo, pues para reinar sobre el mundo que empezaba a formarse, no obstante, alrededor de él surgían otras generaciones divinas. Noche engendró a la suerte, el destino, la quere, y el fallecimiento, Thanatos, la muerte, que los griegos consideraban como un genio masculino. También engendró el sueño y toda la raza de los ensueños, así como a Momo, el dios del sarcasmo, y a Dolor y a Némesis, que es la venganza de los dioses, y castiga a los hombres todo acto y aun todo sentimiento de desmesura, todo lo que es pecado de orgullo, negativa a respetar el orden del mundo. Noche engendró también igualmente, sin ayuda de ningún principio masculino, sino por su sola fecundidad, a las Hespérides, que son las ninfas del ocaso. Hay tres: Aegle, Eritia y Aretusa. Habitan en el extremo occidente, en las orillas del océano, no lejos de las Islas Afortunadas, donde residen las almas felices, y allí montan una guardia eterna en torno a un jardín milagroso donde crecen frutos de oro. A la progenitura de la noche pertenecen además diversos demonios crueles: engaño, apaté, ternura, filotes, vejez, jeras, discordia, eris, que a su vez engendró otras calamidades: olvido, hambre, los dolores, los combates, los crímenes, las querellas, los discursos embusteros, anarquía, desastre y, finalmente, juramento, orco. La peor calamidad para quien perjura e incurre en su maldición. El mundo se preparaba lentamente a acoger a los hombres, disponiéndoles 1000 causas de sufrimiento. Es muy cierto que en estas páginas de la teogonía Hesíodo da libre curso al pesimismo que le anima y que se vuelve a hallar en el resto de su obra, pero no es seguro que sea un sentimiento que hayan compartido todos los griegos, a quienes imaginamos más descuidados, más prendados de las gracias del mundo. Los demonios del mar. Esas sonrisas de la naturaleza hay que pedirlas más bien a la posteridad de Pontos, la ola, que tuvo por primogénito al Perídico Nereo, a quien se llama el viejo del mar, porque es leal y benigno a la vez, sin olvidar jamás la equidad, sin conocer más que pensamientos honrados y benignos. Pontos engendró además a Gea, a Taumas, que más tarde fue el padre de la diosa Iris, encarnación del arco iris y mensajera de los inmortales. Luego a Forcis, que a veces pasa por haber sido el padre del monstruo marino Escila, y, en fin, dos hijas, Keto y Euribía,
Nereo, por su parte, se unió con Doris, una de las hijas de Océano, que le dio las Nereidas, cuyo número varía según las tradiciones. Más frecuentemente se cuentan 50, pero a veces son el doble. Entre las Nereidas, la mayor parte de las cuales no son más que nombres, solo algunas han recibido una leyenda particular. Así, Tetis, la madre de Aquiles, y Anfitrite, que fue la esposa del olímpico Poseidón, dios del mar, y la siciliana Galatea. Las Nereidas, jóvenes y bellas, pasan su tiempo eterno hilando y cantando en el palacio de oro de su padre. Son el coro innumerable que asiste, testigo compasivo, a los dramas y misterios de la vida marina, entre los tritones y los delfines. Los demonios marinos no siempre son tan benévolos. El mismo Taumas, hijo del Ponto, que es padre de la graciosa Iris, también ha engendrado a las arpías, llamadas Aelo y Osípete, la borrascosa y vuela deprisa, a las que a veces se añade una tercera hermana, Sileno, la oscura, la que cubre el cielo marino antes de la tempestad. Estas arpías, las arrebatadoras, son genios malhechores. Cuando caen sobre el mar con toda la velocidad de sus alas, nada se las resiste, lo arrancan todo a su paso, se las representa semejantes a pájaros de presa, con garras agudas, y se asegura que viven en las islas estrofadas en el centro del mar Jónico. De Forcis proviene la paternidad de las tres viejas del mar, las Greas, llamadas Enio, Pafredón y Dino. Viven en el extremo occidente, en un país cubierto de brumas donde nunca luce el sol. No poseían más que un ojo y un diente entre las tres, sirviéndose de ellos por turno. Las tres Greas eran hermanas de otros tres monstruos, las Gorgonas, llamadas Esteno, Euríala y Medusa. Medusa era la única mortal entre las tres. Horribles, las gorgonas estaban armadas con grandes defensas semejantes a la de los jabalíes. Sus ojos chispeaban y su mirada era capaz de convertir en piedra a quien tuviera la audacia de mirarla fijamente. Su cabellera estaba hecha de serpientes y alas de oro les permitían volar. Como las Greas vivían en los confines del mundo, objeto de horror para los dioses y los hombres, no obstante Poseidón se había unido a Medusa y la había fecundado. De su cuerpo, al matarla Perseo, surgirán dos seres, Pegaso, el caballo alado, y Criasaor, el héroe de la espada de oro, que a su vez engendró al gigante Gerión, el de los tres cuerpos, víctima de Heracles, y también a la víbora Equidna, un monstruo aterrador que se unió a Tifón y le dio hijos, el monstruoso perro Ortros, compañero de Gerión, Cerbero, el perro que guardaba los infiernos, la hidra de Lerna, que había de ser muerta por Heracles, y la quimera, a la que más tarde combatiría Belerofonte. Se pretendía también a veces que de los amores incestuosos de Equidna y de su hijo Ortros nacieron otros dos monstruos célebres, la esfinge, Tebana, y el león de Nemea. Estos son evidentemente ensueños de poetas deseosos de dar un origen a los seres de pesadilla que figuran en los ciclos heroicos. Nacimiento de los olímpicos. Pero Cronos también quiso descendencia. Se unió con su hermana, la titánida Rea, que le dio tres hijas, Hestia, Deméter y Hera, y tres hijos, Hades, Poseidón y finalmente Zeus, el último. Pero una maldición pesaba sobre Cronos. Astuto y violento, había rehusado, después de destronar a su padre, dar satisfacción a Gea. En vez de liberar a sus hermanos condenados por Urano a no ver la luz, los había conservado encerrados en su prisión subterránea, lo que había irritado a Gea contra él. Ella le prometió que también sufriría la suerte que había infligido a su padre y que sería destronado por sus hijos. Entonces, para prevenirse contra esa amenaza, devoraba a los hijos que le daba Rea a medida que nacían. Los 5 primeros se los comió, pero cuando estuvo a punto de nacer el pequeño Zeus, Rea decidió salvar a este niño. Con la complicidad de Gea, encontró un asilo en una caverna de Creta, donde dio a luz. Luego tomó una piedra y la envolvió en pañales antes de llevársela a Cronos, diciéndole que era su hijo. Cronos, sin enterarse antes, tomó la piedra y se la comió. Zeus estaba salvado y a la vez Cronos condenado. El pequeño Zeus creció en el antro de Creta, confiado a la custodia de una nodriza, la ninfa Amaltea,
y de jóvenes guerreros armados de lanza y escudo, los curetes, cuyo nombre significa los jóvenes, danzaban sin descanso una danza guerrera en torno a la gruta donde reposaba el niño, hacían el mayor ruido posible, estrechando las armas y lanzando gritos de guerra. La finalidad de todo esto era cubrir los vagidos del niño, impidiendo que Cronos descubriera la astucia y se apresurara a devorar a su hijo. En realidad parece que el mito, en este punto, como es tan frecuente, haya surgido del rito, la danza guerrera practicada en Creta y en otros muchos países helenizados por figurantes que imitaban la actividad atribuida en la montaña y en el cielo a los demonios de la tempestad, dio nacimiento muy probablemente a la historia de la astucia de Rea. Así, protegido, Zeus creció y adquirió toda su fuerza divina. Llegó el tiempo en que había de cumplirse el oráculo de Gea. Zeus tenía entonces por compañera a una hija del océano, Metis, cuyo nombre se traduce por prudencia y, más a menudo, perfidia, que le dio una droga gracias a la cual Zeus pudo hacer vomitar a su padre los hijos que había devorado antaño y seguía llevando en sí. Todos volvieron a ver la luz. Con estos aliados, Zeus atacó a Cronos y a los titanes, que fueron en auxilio de este. Se entabló la lucha que duró 10 años. Finalmente, un oráculo de Gea prometió a Zeus la victoria si tomaba para ayudarle a los seres monstruosos precipitados antaño en el Tártaro por Cronos. Obedeciendo y realizando así el voto de Gea, a la que Cronos había engañado, Zeus liberó a los monstruos y obtuvo la victoria. Cronos y los titanes fueron al fondo de los infiernos, ocupando el lugar de los monstruos que se convirtieron en sus guardianes. Durante la lucha contra Cronos y los titanes, los monstruos habían dado a los jóvenes dioses armas poderosas que habían de figurar entre sus atributos futuros. Así es como los tres cíclopes forjaron para Zeus el trueno y el rayo, lo mismo que el relámpago, y Zeus será eternamente el dios del cielo tempestuoso. Los mismos cíclopes dieron a Hades un casco mágico que hacía invisible a quien quiera que lo llevara. Poseidón recibió un tridente mágico cuyo golpe es capaz de trastornar la tierra y el mar. Y mientras que Hades llegaba a ser el dios del mundo invisible y reinaba sobre las almas de los difuntos, Poseidón llegaba a ser el que agita las olas, provoca las tempestades y también los terremotos tan frecuentes en la cuenca del mar Egeo. Victoriosos los olímpicos se distribuyeron el universo. Zeus, aunque era el más joven, obtuvo la preeminencia y reinó sobre el cielo. Hades se contentó con la parte del mundo situada por debajo de la tierra, es decir, el mundo infernal. Poseidón fue el señor del mar. Las luchas de Zeus. No obstante, el reinado de los nuevos dioses estaba lejos de haberse asegurado. Gea seguía descontenta. Sin duda, algunos de sus hijos, los hecatónquiros, los cíclopes, habían recobrado la libertad, pero ahora los titanes estaban encerrados en su lugar y Gea no se sentía menos maternal respecto a estos que respecto a los otros. Decidió proseguir sus intrigas y esta vez recurrió a los gigantes, esos hijos monstruosos que había tenido ella por la sangre de Urano. Les persuadió que se rebelaran contra los nuevos dueños del mundo. Toda una serie de protecciones mágicas rodeaban a los gigantes. No solo eran de fuerza considerable, sino también, aunque fueran mortales, el destino quería que solo fueran vulnerables si un dios y un mortal les mataban a la vez. Pero por otra parte, existía una hierba mágica capaz de hacerles invulnerables a los golpes de los mortales. En esas condiciones, una victoria de los olímpicos era más que problemática. Zeus, bien informado, sin duda también esta vez por Metis, en cuanto supo que los gigantes iban a rebelarse, empezó a apoderarse antes que nadie de la hierba mágica. Para ello prohibió al sol, a la luna y a la aurora que brillaran, y así nadie vio claro hasta el momento en que él mismo hubo hallado la preciosa hierba, y el combate se entabló en la península de Palene, en la costa tracia, donde habían nacido los gigantes. Los gigantes amenazaban al cielo lanzando contra él árboles inflamados y enormes trozos de roca. Los dioses respondieron cada cual con su arma preferida. Zeus lanzando su rayo, Poseidón interviniendo con su tridente y sobre todo Atenea, la hija de Zeus, protegida por su égida, la coraza de piel de cabra, que es su divisa, fulminando también a los monstruos enemigos. Aliado a los olímpicos y combatiendo con ellos, un mortal, Heracles,
Esta presencia del héroe argivo es aquí muy sorprendente porque cronológicamente el nacimiento de Heracles es muy posterior a la guerra de los gigantes. Hasta ese momento incluso no se ha hablado nada de la creación del hombre, a propósito de la cual, según veremos, no hay en la mitología griega más que tradiciones vagas y contradictorias. En realidad, Hesíodo no habla de la guerra de los gigantes, que se hizo popular sobre todo en la época helenística, y es probable que la mención de Heracles fuera solo una adición tardía, pero también es seguro que la gigantomaquia no fue inventada por entero por los poetas posteriores a la conquista de Alejandro, y que sus primeras versiones se remontan muy alto en el tiempo. Tifón. Hesíodo conoce otro combate de Zeus contra un ser monstruoso, también como episodio de esa lucha del Olímpico contra las divinidades primordiales, en que los filósofos de la época clásica querían ver el triunfo del orden y la razón sobre la violencia desordenada y la fuerza brutal. El duelo con Tifón es objeto en la Teogonía de un largo desarrollo cuya autenticidad ha discutido los editores modernos, quizás con severidad excesiva. Sea como sea, el episodio era muy conocido en tiempos de Píndaro y Esquilo y abunda en detalles curiosos que testimonian su origen antiguo y probablemente asiático. Tifón o Tifeo es, según Hesíodo o el pseudo Hesíodo, el hijo menor de Gea y del Tártaro, de estatura gigantesca. Era más alto que todas las montañas y su cabeza alcanzaba las estrellas. Sus manos acababan en 100 cabezas de dragón, a modo de dedos, desde la cintura para abajo. Su cuerpo era todo víboras. Además, Tifón era alado y sus ojos lanzaban llamas. Cuando Zeus vio a tal monstruo quedó espantado y temiendo por el universo lanzó contra él el rayo. Para el poeta de la Teogonía, el combate se detiene ahí. Tifón queda fulminado y jadeando, destrozado, se halla pronto encerrado en el Tártaro. En otras tradiciones la lucha se prosigue y se amplifica. Cuando los dioses vieron a Tifón atacar el cielo, tuvieron miedo y huyeron a Egipto, donde se disimularon al fondo del desierto, tomando diversas formas animales para no ser reconocidos. Apolo se dice que se convirtió entonces en Milano, Ares en pez, Dionisio en macho cabrío, Hefesto en buey, etc. Estas extrañas metamorfosis evidentemente se han imaginado para explicar la zoolatría de la religión egipcia por parte de los griegos deseosos de reconocer sus divinidades nacionales en las de los egipcios. Representan una adición posterior a la leyenda, mientras que los olímpicos huían así, Zeus y su hija Atenea resistían. Zeus finalmente entró en cuerpo a cuerpo con el monstruo en el monte Casio, en los confines de Egipto y Arabia. Tifón fue herido al principio por la espada de Zeus, pero logró apoderarse del arma y adquirir superioridad. Cortó a Zeus los tendones de los brazos y las piernas para privarle de medios de reaccionar, y luego, cargándoselo a la espalda, lo llevó a Cilicia, donde lo encerró en una gruta. Por otra parte, escondió los tendones y nervios del dios en una piel de oso y los confió a la custodia de un dragón, llamado Delfine. En el universo privado de Zeus, los demás olímpicos buscaban en vano los medios de liberar a su señor. Finalmente, Hermes y Pan consiguieron por astucia robar los nervios y los tendones que le faltaban a Zeus y volverlos a poner en su sitio en el cuerpo del dios, y se reanudó el combate contra Tifón. Zeus subió a un carro que le llevó hasta el cielo, y desde allí lanzó el rayo contra su enemigo. La persecución duró mucho tiempo y se extendió por toda la tierra. Se mostraban sus huellas más o menos en todas partes, sobre todo en Tracia, en el monte Aemus. Tifón solo fue definitivamente vencido en Sicilia, donde se había refugiado. Zeus le tiró encima el monte Etna, que le sujeta eternamente prisionero. Las llamas y los humos que salen de la montaña testimonian la cólera impotente del monstruo vencido por la fuerza inteligente de Zeus. Existe finalmente un último mito relativo a estos combates del dios contra las fuerzas monstruosas. Ifimedia, hija de Tríopes y mujer de Aloeo, se había enamorado de Poseidón. Este le dio dos hijos, Otos y Efialtes, que cada año crecían un codo de anchura y una braza de altura. Cuando tuvieron 9 años y alcanzaron unos 17 metros de altura, declararon la guerra a los olímpicos, llenando el mundo de sus insolencias. Comenzaron por amontonar el monte Pelión sobre el monte Osa y luego proclamaron su intención de echar a las montañas al mar para llenarlo. Declararon además que querían casarse con una diosa cada uno. Efialtes reclamó a Hera y otros a Artemisa, y
y otros a Artemisa, y para probar su fuerza encerraron a Ares para castigarle por haberle causado la muerte a Adonis en una olla de bronce, donde el desgraciado pasó 13 meses. Salió muy mal parado y solo gracias a Hermes, Zeus, avisado de estas extravagancias, fulminó a los aloadas y les condenó a eternos suplicios en los infiernos. La segunda generación de los olímpicos. Con los 6 hijos de Cronos, desde ahora dueños únicos del universo, el mundo divino está casi completo. No del todo, sin embargo, pues los mismos olímpicos tuvieron una descendencia que participó de sus privilegios. Zeus, siguiendo la tradición de Cronos, tomó muy pronto una esposa divina. Hesíodo le atribuye a Metis como primera compañera. Esta unión acabó bastante mal. En efecto, Gea y Urano, depositarios de los secretos divinos, revelaron a Zeus un oráculo del destino. De los hijos que nacieran de Metis y de él, el primero sería muy sabio y valiente, pero el segundo sería un hijo de ánimo violento, llamado a destronar a su padre. Ante el peligro, Zeus se tragó a Metis cuando ésta esperaba a su primer hijo. Cuando llegó el tiempo en que Metis debía haber parido, Zeus convocó al dios forjador, Hefesto, y le ordenó que le hendiera la cabeza de un hachazo. Y así es como de la cabeza de Zeus surgió una muchacha enteramente armada, la diosa Atenea, toda sabiduría y valentía. La segunda esposa de Zeus fue Temis, la titánida, encarnación de la ley o de la equidad. De esta unión nacieron en primer lugar las divinidades que llamamos las horas y que son en realidad las estaciones, en griego orai. Esas horas eran 3. Hesíodo la llama eunomía, Dike e Irene, es decir, disciplina, justicia y paz. Pero los atenienses las conocían bajo los nombres de Taloo, Auxo y Carpo, que evocan los 3 principales momentos de la vegetación: el nacimiento de la planta, su crecimiento y su fructificación. Se ve cómo el aspecto naturalista de esos cultos se dobló muy rápidamente de concepciones sociales, transformándose en principios abstractos de la vida de las ciudades de los genios que presidían la fecundidad de los campos. De Temis, todavía Zeus tuvo otras 3 hijas, las Parcas, Moiras, Cloto, Laquesis y Atropos, que rigen el destino de todo ser humano. Este destino estaba simbolizado por un hilo que la primera de las Parcas sacaba de su rueca, que la segunda enrollaba y que la tercera cortaba cuando llegaba al término de la vida que representaba. La tercera esposa de Zeus fue la oceánida Eurínome, que le dio también 3 hijas, las Gracias, Carites, Eglae, Eufrosine y Talía. Como las horas, las Gracias son genios de la vegetación. Ellas son quienes difunden la alegría de la naturaleza y el corazón de los hombres. Viven en el Olimpo en compañía de las musas, con quienes gustan de cantar y danzar. Igualmente son las compañeras de la diosa Atenea y a su lado presiden los trabajos femeninos. Zeus tuvo un momento por compañera a su propia hermana, Demeter, y le dio una hija, Perséfone, cuya leyenda vemos. Luego se unió a la titánida Mnemósine y tuvo de ella 9 hijas, las musas, que se complacen en las fiestas y en la alegría del canto. Existía otra tradición sobre el origen de las musas, que hacía de ellas hijas de Zeus y de Armonía, una divinidad procedente de la raza de Atlas. Sea como sea, las musas no son solamente las cantoras divinas llamadas a alegrar a los inmortales, patrocinan todas las actividades intelectuales, hasta las más altas, todo lo que libera al hombre de la materia y le da acceso a las verdades eternas. Elocuencia, persuasión, sabiduría, conocimiento del pasado y de las leyes del mundo, matemáticas, astronomía, forman su dominio, tanto como la poesía y la música propiamente dichas, o la danza. Ellas conocían el secreto de endulzar las angustias de los hombres y son ellas quienes acompañan a los reyes cuando dirigen a sus súbditos las palabras que persuaden. El primer canto de las musas, el más antiguo, es el himno de victoria que hicieron oír en honor de los olímpicos victoriosos sobre los titanes. Entrevemos que el número canónico de las musas, que es 9, no siempre ha sido inmutable. En Delfos parecen no haber sido más que 3, y en Lesbos existía un culto rendido a 7 musas. A partir de la época clásica se generalizó la lista, desde entonces tradicional, con Calíope, Clio, Polibnia, Euterpe, Terpsícore, Erato, Melpómene, Talía y Urania.
pero en ese momento su especialización no es todavía rigurosa, pudiendo cada una asumir tal o cual función según los autores. Finalmente se atribuyó a Calíope la poesía épica, a Clio la historia, a Polimnia la pantomima, a Euterpe la flauta, a Terpsícore la poesía ligera y la danza, a Erato la lírica coral, a Melpómenes la tragedia, a Talía la comedia y a Urania la astronomía. Y son esas atribuciones un tanto convencionales las que les asignan los modernos. Tras Mnemósine, Zeus se unió con Leto, la hija del titán Zeo y de la titánida Febe. Tuvo de ella dos hijos, Artemisa y Apolo, que inmediatamente se incluyeron en el grupo de las grandes divinidades. Maia, hija del titán Atlas, concibió al dios Hermes por obra de Zeus. La última en el tiempo de las esposas divinas de Zeus fue su hermana, Hera, que le dio un hijo, Ares, el dios de la guerra, y dos hijas, Hebe, personificación de la juventud, a quien mucho tiempo se le confió en los banquetes celestes la misión de servir el néctar, hasta el día en que fue esposa de Heracles, y Litia, el genio femenino que protege los partos. Pero Zeus, como veremos, aún después de su matrimonio con Hera, no fue un marido fiel, y amó a numerosas mortales, sobre todo a Alcmena, que le dio a Hércules, y a Semele, de la que tuvo a Dionisio, el dios del vino. Hera, furiosa de verse así abandonada, hizo nacer por sí misma, sin la intervención de Zeus, un hijo divino, Hefesto, que preside el trabajo de los herreros y de las artes del fuego. Así se halló completado el grupo de las grandes divinidades. En la época clásica se considera que existen 12 olímpicos: Zeus, Poseidón, Hefesto, Hermes, Ares, Apolo, Hera, Atenea, Artemisa, Hestia, Afrodita y Deméter. En esta lista no figuran dos divinidades mayores, Hades y Perséfone, que residen en los infiernos y no pertenecen a la mitad luminosa del mundo. Dionisio, recién llegado, su culto solo fue introducido tardíamente tras la formación de los grandes mitos canónicos, no es aceptado sino como huésped de honor. Los demonios de la naturaleza. Las demás divinidades llevan una existencia separada, algunas como Helios, Selene, Eos, el sol, la luna, la aurora, quedan arrinconadas en su función. Cada cual tiene su palacio, de donde parten todos los días, en el momento deseado, su vida, cada cual en su carruaje que recorre el cielo llevando a los hombres la luz. Otras están diseminadas por el mundo, como Anfitrite, esposa de Poseidón, madre del dios marino Tritón. Se complace en vivir en el extremo occidental, escondida en un palacio de oro al fondo de las aguas glaucas del océano. O también el dios Pan, al que invocan los pastores de Arcadia y que yerra por la montaña, en particular sobre el monte Sileno, y su forma está próxima a la de los animales. Su cuerpo es velludo, sus miembros inferiores son los de un macho cabrío, y también tiene del macho cabrío la agilidad prodigiosa y las pasiones bestiales. Persigue indistintamente para satisfacerse a ninfas y muchachos. Se le representa coronado con una rama de pino y tocado la siringa o flauta de pan, un instrumento formado de cañas desiguales. Los poetas no estaban muy de acuerdo sobre su origen. Unos le decían hijo de Zeus, otros hijo de Hermes o de otras divinidades incluso. Por todas partes en el mundo vivían ninfas en las fuentes, bajo la corteza de los árboles, en las olas de la mar. Los ríos también tenían cada cual su dios. El arte helenístico se complacerá en representarlos como hombres en la fuerza de la edad, barbudos, con la frente adornada de cuernos, lo que era el símbolo de su potencia, a veces apoyados en una ánfora de donde sale el agua de su cauce. Pero, aún antes del nacimiento de esta imaginería convencional, los dioses de los ríos eran objeto de un culto y sobre ellos se contaban diversas leyendas, como habían amado a tal o cual ninfa y habían tenido hijos de ella, y como sabían metamorfosearse en toda clase de seres. Veremos a dioses ríos intervenir en los ciclos heroicos, por ejemplo, Aqueloo en las aventuras de Heracles. No había un desierto tan espantoso que no estuviera animado por la presencia de genios, cuyos caprichos se deseaban o se temían. Todos ejercían acción a su alrededor, concebían pasiones semejantes a las de los hombres, amando y sufriendo, aunque fuesen inmortales. Había dioses de esta especie no solamente en la naturaleza, sino en las ciudades de los hombres, donde presidían los actos de la vida y de la vida familiar. A menudo se le designa con el nombre vago. Se le llama daemones, palabra que la religión cristiana ha hecho infame.
pero que entonces estaba cargada de respeto y a menudo de afecto. El lugar de los mortales. En este vasto fresco de la creación falta por situar la raza de los mortales. Sobre este punto, la mitología griega, menos preocupada por la lógica y la coherencia que algunas otras, solo aporta indicaciones fragmentarias y aún a menudo contradictorias. En la mayor parte de las leyendas todo pasa como si los hombres estuvieran dados, como si su presencia se explicara por sí misma. Muchas tradiciones hablan del origen de tal familia, de tal raza noble, pero no se preocupan del pueblo menudo. La mitología griega es indiscutiblemente de tendencia y de espíritu aristocráticos. Si los grandes han sido los dioses, la masa popular en cambio ha nacido de la tierra, al modo de las plantas o de las especies animales. Es característica en este sentido la historia de Zeus, que para poblar la isla de Gina animó hordas de hormigas. Cada región de Grecia poseía sus propias tradiciones sobre el origen de su pueblo. Así es como los argivos hablaban de un primer hombre, Oroneo, y decían que era hijo del río Inaco y de la ninfa Melia, cuyo nombre indica que era una divinidad de los fresnos. Esa unión de un dios río y del genio de un árbol para dar nacimiento a un mortal expresa toda una concepción de la humanidad a la que se considera como divina y al mismo tiempo semejante a todos los seres. A las plantas, a las aguas fecundantes, sometidas como la naturaleza entera al ritmo de las estaciones, nacida de la tierra maternal y llamada a volver a ella. En Arcadia se decía que el primer hombre era Pelasgos y que había nacido del suelo, en tiempos muy antiguos, antes incluso de que la luna brillara en el cielo. En otros países se citaba mortales procedentes de los amores de las ninfas y de los dioses. Así no existe en el pensamiento griego esa ruptura de continuidad que se observa en otros lugares entre lo divino y lo humano. Para los helenos, lo humano no es más que un grado menor de lo divino, y las dos condiciones participan de la misma naturaleza. Hay más potencia, una duración mayor entre las divinidades. Los grandes dioses son inmortales, pero las divinidades inferiores, como las ninfas, a veces se consideran como mortales, sometidas a la muerte tras una vida muy larga. Pero los dioses y los hombres hablan el mismo lenguaje, son sensibles a la misma belleza, a los mismos deseos y sobre todo a los dioses, y los hombres están análogamente sometidos al destino, cuyos decretos son inmutables, tanto para Zeus como para el más humilde, el más miserable de los humanos. Prometeo. Existe sin embargo una leyenda de la creación del hombre que acabó por adquirir en la mitología griega una celebridad particular. Es la leyenda de Prometeo. Prometeo y su hermano Epimeteo son hijos del titán Iapeto, son pues los primos de Zeus. Los dos forman una pareja antitética. Todo lo que tiene Prometeo de hábil, de clarividente, lo tiene Epimeteo de torpe, viniéndole siempre las ideas demasiado tarde. Los dos tienen por madre a una Oceánida, llamada unas veces Asia y otras Clímena, que ha dado a Iapeto otros dos hijos, Atlas y Menoetio, que participó en la guerra contra Zeus y fue fulminado y precipitado al Tártaro. Prometeo y Epimeteo al principio no parecen rebeldes, no luchan contra los olímpicos, pero Prometeo no piensa someterse tampoco enteramente a su ley, y en sus relaciones con los hombres es donde da testimonio de su independencia respecto a los nuevos amos. Una tradición que acabó por imponerse en la época clásica afirma que Prometeo formó a los hombres con ayuda de arcilla, pero esta versión de la leyenda es posterior a Hesíodo. Para este, Prometeo es solamente el bienhechor de los humanos que toma su partido contra Zeus, el tirano despreocupado de la felicidad de los mortales. En una primera ocasión, cuenta Hesíodo, en el curso de un sacrificio en Mecone, Prometeo había hecho dos partes de un buey que había inmolado. Por un lado había puesto bajo la piel desollada la carne y las entrañas, recubriéndolas con el vientre del animal. Por otro había puesto los huesos mondados del buey y los había escondido bajo montones de grasa blanca. Luego había dicho a Zeus que eligiera su parte, debiendo ir el resto para los hombres. Zeus golosamente eligió la grasa blanca, pero al mirar más de cerca notó que había sido engañado. Sintió una gran cólera y guardó rencor a Prometeo y también a los mortales que habían obtenido la carne que él codiciaba. Para castigar a los mortales les quitó el fuego. Prometeo intervino otra vez.
se fue al cielo y robó semillas de fuego a la rueda del sol, llevándoselas luego a la tierra, disimuladas en el interior de una férula, una caña cuya médula es usada a veces como una especie de yesca. Entonces la cólera de Zeus no conoció límites, agarró a Prometeo y le encadenó sobre el monte Cáucaso, con cadenas de acero. Una águila monstruosa, nacida de Equidna y de Tifón, recibió la misión de devorar sin descanso el hígado del condenado, un hígado que renacía siempre, pues Prometeo era inmortal. Para los mortales imaginó un castigo más sutil y más severo, pues fue sin remedio, mientras que Prometeo algún día había de ser liberado por Heracles. Reflexionó Pandora. Así pues, para castigar a los mortales, Zeus pidió a Hefesto y a la diosa Atenea que creara un ser aún desconocido, de gran belleza, a quien cada uno de los dioses daría una cualidad. De la colaboración de Hefesto y de la diosa nació la mujer, y como había recibido los dones de todos los dioses, se la llamó Pandora, por las dos palabras griegas, todo y regalo. Poseía belleza, gracia, habilidad manual, persuasión, pero Hermes también le había puesto en el corazón falsía y astucia. Cuando estuvo acabada la obra, Zeus fue a ofrecérsela a Epimeteo y le preguntó si quería casarse con ella. Ahora bien, Prometeo había puesto en guardia a su hermano contra las astucias de Zeus y le había prohibido aceptar bajo ningún pretexto cualquier regalo del dios. Pero Epimeteo no reflexionó. Seducido por Pandora, quiso enseguida hacerla su mujer, y Pandora bajó a la tierra para vivir a su lado. En aquel tiempo los hombres vivían felices, libres de cuidados y males. Todas las calamidades habían sido encerradas en un ánfora por un dios previsor. Pandora, apenas llegada a la tierra, se puso a curiosear por todas partes y pronto descubrió el ánfora. Curiosa, no pudo resistir al deseo de levantar la tapa, y entonces todas las calamidades escaparon y empezaron a dispersarse sobre los hombres. Pandora, asustada, volvió a tapar el ánfora. Un solo daimón quedaba en el fondo, la esperanza, que no se escapó. Otra versión decía que el ánfora se la dio Zeus a Pandora como regalo de bodas y que contenía todos los bienes, pero Pandora levantó imprudentemente la tapa y todos los bienes escaparon para volver a la morada de los inmortales. La esperanza se quedó sola entre los humanos como su triste dote, irrisoria compensación de sus males.